de un idealismo fundado en la experiencia. Los filósofos del porvenir, para aproximarse a formas de expresión cada vez menos inexactas, dejarán a los poetas el hermoso privilegio del lenguaje figurado, y los sistemas futuros, desprendiéndose de añejos residuos místicos y dialécticos, irán poniendo la experiencia como fundamento de las hipótesis legítimas. No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos. Los ideales de perfección fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades del enaltecimiento humano. Un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible. Para que sirva, debe ser concebido así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. La imaginación, partiendo de la experiencia, anticipa juicios acerca de los futuros perfeccionamientos. Los ideales, entre todas las creencias, representan el resultado más alto de la función de pensar. La evolución humana, en un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad ambiente y prever el sentido de las propias adaptaciones, los caminos de su perfección. Sus etapas reflejanse en la mente humana como ideales. Un grupo o una raza son idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación a concebir perfeccionamientos posibles. Los ideales son formaciones naturales. Aparecen cuando las circunstancias propicias determinan su imaginación. Puede anticiparse a la experiencia. No son entidades misteriosamente infundadas en los hombres, ni nacen del azar. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. Son efectos de causas, accidentes de la evolución universal investigada por las ciencias y resumidas por la filosofía. Y es fácil explicarlos si se comprende. Nuestro sistema solar es un punto en el cosmos. En ese punto es un simple detalle del planeta que habitamos. En ese detalle la vida es un transitorio equilibrio químico de la superficie. Entre las complicaciones de ese equilibrio viviente, la especie humana data de un periodo brevísimo. En el hombre se desarrolla la función de pensar como un perfeccionamiento de la adaptación al medio. Uno de sus modos es la imaginación, que permite generalizar los datos de la experiencia, anticipando sus resultados posibles y abstrayendo de ella ideales de perfección. Así, la filosofía del porvenir, en vez de negarlos, permite afirmar su realidad como aspectos legítimos de la función de pensar y los integrará en la concepción natural del universo. Un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan el espacio y el tiempo. Evolucionar es variar. En la evolución humana el pensamiento varía incesantemente. Toda variación es adquirida por temperamentos predispuestos. Las variaciones útiles tienden a conservarse. La experiencia determina la formación natural de conceptos genéricos. Cada vez son sintéticos. La imaginación abstrae de estos ciertos caracteres comunes, elaborando ideas generales que pueden ser hipótesis acerca del incesante devenir. Así se forman los ideales, que, para el hombre, son normativos de la conducta con consonancia con sus hipótesis. Ellos no son a priorísticos, sino inducidos de una vasta experiencia. Sobre ellas se empina la imaginación para prever el sentido en varias de la humanidad. Todo ideal representa un nuevo estado de equilibrio entre el pasado y el porvenir. Los ideales pueden no ser verdades, son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos efectivos. Influyen sobre nuestra conducta en la medida en que lo creemos. Por eso, la representación abstracta de las variaciones futuras adquiere un valor moral. Las más provechosas en la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica con el perfecto, y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y con el instrumento natural de todo progreso humano. Mientras la instrucción se limita a extender las nociones de la experiencia actual, consideradas más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propios de la perfección. El concepto de la mejor es un resultado natural de la evolución misma.
La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia su propia entelequia, su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su entelequia, y esa tendencia se refleja en todas las otras funciones del espíritu. La formación de ideales está sometida al determinismo, que por ser complejo no es menos absoluto. No son obras de una libertad que escapa a las leyes de todo lo universal, ni productos de una razón pura que nadie conoce. Son creencias aproximativas acerca de la perfección venidera. Lo futuro es lo mejor de lo presente, puesto que sobreviene en la selección natural. Los ideales son un elán hacia el mejor, en cuanto simples anticipaciones del devenir. A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no reposa jamás. Experiencia e imaginación siguen vías paralelas, aunque va muy retardada aquella respecto a esta. La hipótesis vuela, el hecho camina, a veces el ala rumbea mal, el pie pisa siempre en firme, pero el vuelo puede rectificarse mientras que el paso no puede volar nunca. La imaginación es madre de toda originalidad, deformando la realidad hacia su perfección. Ella crea los ideales y les da un impulso con la ilusión del sentimiento de la libertad. El libre albedrío es un error útil para la gestión de los ideales, por eso tiene prácticamente el valor de una realidad. Demostrar que es una simple ilusión debida a la ignorancia de causas innúmeras no implica negar su eficacia. Las ilusiones tienen tanto valor para dirigir la conducta como las verdades más exactas. Puede tener más que ellas si son intensamente pensadas o sentidas. El deseo de ser libre nace del contraste entre dos móviles irreductibles. La tendencia a preservar en el ser, implicada en la herencia, y la tendencia de aumentar el ser, implicada en la variación. La una es principio de estabilidad, la otra de progreso. En todo ideal, sea cual fuere el orden a cuyo perfeccionamiento tienda, hay un principio de síntesis y de continuidad. Es una idea fija o una emoción fija. Como propulsores de la actividad humana, se equivalen y se implican recíprocamente, aunque en la primera predomina el razonamiento y en la segunda la pasión. Ese principio de unidad, centro de atracción y punto de apoyo de todo trabajo de la imaginación creadora, es decir, una síntesis subjetiva que tiende a objetivarse, es el ideal, dijo Ribot. La imaginación despoja a la realidad de todo lo malo y la adorna con todo lo bueno, depurando las experiencias, cristalizándola en los moldes de la perfección que concibe más puros. Los ideales son, por ende, reconstrucciones imaginativas de la realidad que debían. Son siempre individuales. Un ideal colectivo es la coincidencia de muchos individuos en un mismo afán de perfección. No es que una idea los acomune, sino que análoga manera de sentir y de pensar convergen hacia un ideal común a todos ellos. Cada era, siglo o generación puede tener su ideal. Suele ser patrimonio de una selecta minoría, cuyo esfuerzo consigue imponerlo a las generaciones siguientes. Cada ideal puede encarnarse en un genio al principio. Mientras él lo define o lo plasma, solo es comprendido por el pequeño núcleo de espíritus sensibles al ritmo de la nueva creencia. El concepto abstracto de una perfección posible toma su fuerza de la verdad que los hombres los atribuyen. Todo ideal es una fe en la posibilidad misma de la perfección. En su protesta involuntaria contra lo malo se revela siempre una indestructible esperanza de lo mejor. Agresión, el pasado fermenta una sana levadura de su porvenir. No es su fin, sino un camino. Es relativo siempre, como toda creencia. La intensidad con la que tiende a realizarse no depende de la verdad efectiva, sino de la que se le atribuye.
Aun cuando se interpreta erróneamente, la perfección venidera es ideal para quien cree sinceramente en su verdad o exactitud. Reducir al idealismo a un dogma de la escuela metafísica equivale a castrarlo. Llamar idealismo a todas las fantasías de las mentes enfermizas o ignorantes que creen sublimizar así su incapacidad de vivir y de ilustrarse es una de las tantas ligerezas alentadas por los espíritus palabristas. Los más vulgares diccionarios filosóficos sospechan este embrollo deliberado. Idealismo, palabra muy vaga que no debe emplearse sin explicarla. Hay muchos idealismos como ideales, y tantos ideales como idealistas, y tantos idealistas como hombres aptos para concebir perfecciones y capaces de ir hacia ellas. Debe rehusarse el monopolio de los ideales y cuantos los reclaman, en nombre de las escuelas filosóficas, sistema moral, credos de religión, fanatismos de secta o dogma de estética. El idealismo no es un privilegio de las doctrinas espiritualistas, que desearían imponerlo al materialismo, llamado así despectivamente a todas las demás. Ese equívoco, tan explotado por los enemigos de las ciencias, tenía justamente como antonares de la verdad y la libertad, se duplica al sugerir que la materia es la antítesis de la idea, después de confundir el ideal con la idea y a ésta con el espíritu, como entidad trascendiente y ajena del mundo real. Se trata visiblemente de un juego de palabras, secularmente repetido por los beneficiarios, que transportan a las doctrinas filosóficas el sentido que tienen los vocablos idealismo y materialismo en el orden moral. El anhelo de perfección en el conocimiento de la verdad puede animar con igual ímpetu al filósofo monista y al dualista, al teólogo y al ateo, al estoico y al pragmatista. Al particular ideal de cada uno concurre el ritmo total de la perfección posible, antes de obstar al esfuerzo similar de los demás. Y es más estrecha aún la tendencia a confundir el idealismo que se refiere a los ideales con las tendencias metafísicas que así se denominan porque consideran a las ideas más reales de la realidad misma y presuponen que ellas son la realidad única, forjada por nuestra mente, como en el sistema hegeliano. Ideólogos no pueden ser sinónimo de idealistas, y aunque el mal uso induzca a creer. No podríamos restringirlo al pretendido idealismo de ciertas escuelas estéticas, porque todas las maneras del naturismo y del realismo pueden constituir un ideal de arte cuando sus sacerdotes son Miguel Ángel, Tiziano, Lauder o Wagner. El esfuerzo imaginativo de los que persiguen un ideal, armonía de ritmos, de colores, de líneas o de sonidos, se equivale siempre de su obra transparente a un modo de belleza o una originalidad o una original personalidad. No le confundiremos, en fin, con cierto idealismo ético que tiende a monopolizar el culto de la perfección en favor de algunos de los fanáticos religiosos predominantes en cada época. Pues sobre no existir un único e inevitable bien ideal, difícilmente cabría en los catecismos para mentes obtusas. El esfuerzo individual hacia la virtud puede ser tan magníficamente concebido y realizado para el peripatecio como para el ciraneico, para el cristiano como para el anarquista, para el filántropo como para el epicureo. Pues todas las teorías filosóficas son igualmente incompatibles con la aspiración individual hacia el perfeccionamiento humano. Todos ellos pueden ser idealistas, si saben iluminarse en su doctrina, y en todas las doctrinas pueden concebirse dignos y buscavidas, virtuosos y sinvergüenza. El anhelo y la posibilidad de la perfección no es patrimonio de ningún credo. Recuerda el agua de aquella fuente citada por Platón que no podía contenerse en ningún vaso. La experiencia, solo ella, decide sobre la legitimidad de los ideales. En cada tiempo y lugar, en el curso de la vida social se selecciona naturalmente. Sobreviven los más adaptados, los que mejor prevén el sentido de la evolución, es decir, los condescendientes.
con el perfeccionamiento efectivo. Mientras la experiencia no da su fallo, todo ideal es respetable, aunque parezca absurdo, y es útil por su fuerza de contraste. Si es falso, muere solo, no daña. Todo ideal, por ser una creencia, puede contener una parte de error o serlo totalmente. Es una visión remota y por lo tanto expuesta a ser inexacta. Lo único malo es carecer de ideales y esclavizarse a las contingencias de la vida práctica inmediata, renunciando a la posibilidad de la perfección moral. Cuando un filósofo anuncia ideales para el hombre o para la sociedad, su comprensión inmediata es tanto más difícil cuanto más se elevan sobre los prejuicios y el palabrismo convencionales en el ambiente que lo rodea. Lo mismo ocurre con la verdad del sabio y con el estilo del poeta. La sanción ajena es fácil para lo que concuerda con las rutinas seculares practicadas. Es difícil cuando la imaginación no pone mayor originalidad en el concepto o en la forma. Ese desequilibrio entre el perfeccionamiento, entre la perfección concebible y la realidad practicable estriba en la naturaleza misma de la imaginación, rebelde al tiempo y al espacio. De ese contraste legítimo no se infiere que los ideales lógicos, estéticos o morales deban ser contradictorios entre sí, aunque sean heterogéneos y marquen el paso a desigual compás según los tiempos. No hay una verdad amoral o fea, ni fue nunca la belleza absurda o nociva, ni tuvo el bien sus raíces en el error o en la desarmonía. De otro modo, concebiríamos perfecciones imperfectas. Los caminos de perfección son convergentes. Las formas infinitas del ideal son complementarias, jamás contradictorias. Aunque lo parezca, si el ideal de la ciencia es la verdad, de la moral, el bien y el arte de la belleza, formas preeminentes de toda exactitud, no se consigue que puedan ser antagonistas. Los ideales están en perpetuo devenir como las formas de la realidad a que se anticipan. La imaginación los construye observando la naturaleza como un resultado de la experiencia, pero una vez formados ya no están en ella, son anticipaciones de ella, viven sobre ella para señalar su futuro. Y cuando la realidad evoluciona hacia un ideal antes previsto, la imaginación se aparta nuevamente de la realidad, aleja de ella el ideal proporcionalmente. La realidad nunca puede igualar al ensueño en esa perpetua persecución de la mente. El ideal es un límite. Toda realidad es una dimensión variable que puede acercársele indefinidamente, sin alcanzarlo nunca. Por mucho que lo variable se acerque a su límite, se concibe que podría acercársele más, solo se confunden en el infinito. Todo ideal es siempre relativo a una imperfecta realidad presente. No los hay absolutos. Afirmarlo implicaría abjurar de su esencia misma, negando la posibilidad infinita de la perfección. Erraban los viejos moralistas al creer que en el punto en donde estaba su espíritu en ese momento convergía todo el espacio y todo el tiempo. Para la ética moderna, libre de una grave falacia, la relatividad de los ideales es un postulado fundamental. Solo poseen un carácter común, su permanente transformación hacia perfeccionamientos ilimitados. Es propia de gentes primitivas toda moral cimentada en supersticiones y dogmatismo, y es contraria a todo idealismo excluyente de todo ideal. En cada momento y lugar la realidad varía, con esa variación se desplaza el punto referencial de los ideales. Nacen y mueren, convergen o se excluyen, palidecen o se acentúan. Son también ellos vivientes como los cerebros en que germinan o arraigan en un proceso sin fin. No habiendo un esquema final e insuperable de perfección, tampoco lo hay de los ideales humanos. Se forman por cambio incesante, evolucionan siempre, su palingenesia es eterna. Esa evolución de los ideales no sigue un ritmo uniforme,
en el curso de la vida social o individual. Hay climas morales, horas, momentos en el que toda la raza, un pueblo, una clase, un partido, una secta, concibe un ideal y se esfuerza por realizarlo, y los hay en la evolución de cada hombre aisladamente considerado. Hay también climas, horas, momentos en que los ideales se murmuran apenas o se callan. La realidad ofrece inmediatas satisfacciones a los apetitos y la tentación del hartazgo ahoga todo afán de perfección. Cada época tiene ciertos ideales que presienten mejor el porvenir, entrevistos por pocos, seguidos por el pueblo o ahogados por su indiferencia, ora predestinados a orientarlos como polos magnéticos, ora a quedar latentes hasta encontrar la gloria en momento y clima propicio, y otros ideales mueren, porque son creencias falsas, ilusiones que el hombre se forja acerca de sí mismo o quimeras verbales que los ignorantes persiguen dando manotadas en la sombra. Sin ideales sería inexplicable la evolución humana. Los hubo y los habrá siempre. Palpitan detrás de todo esfuerzo magnífico realizado por un hombre o por un pueblo. Son faros sucesivos de la evolución mental de los individuos y de las asas. La imaginación los enciende sobrepasando continuamente a la experiencia, anticipándose a todos sus resultados. Esa es la ley del devenir humano. Los acontecimientos yermos de suyo para la mente humana, reciben vida y calor de los ideales, sin cuya influencia ya serían inertes y los siglos serían mudos. Los hechos son puntos de partida. Los ideales son faros luminosos que de trecho en trecho alumbran la ruta. La historia de la civilización muestra una infinita inquietud de perfecciones que grandes hombres presienten, anuncian o simbolizan. Frente a estos heraldos, en cada momento de la peregrinación humana se advierte una fuerza que obstruye todos los senderos, la mediocridad, que es una incapacidad de ideales. Así concebido, conviene reintegrar el idealismo en toda futura filosofía científica. ¿Acaso parezca extraño en los que usan palabras sin definir su sentido y a los que temen complicarse en los logomafias de los verbalistas? Definido con claridad, separado de sus malezas seculares, será siempre el privilegio de cuantos hombres honran por sus virtudes a la especie humana. Como doctrina para la perfectibilidad superior a toda afirmación dogmática, el idealismo ganará ciertamente. Tergiversado por los miopes y los fanáticos, se rebaja. Yerran los que miran al pasado poniendo el rumbo hacia prejuicios muertos y vistiendo al idealismo engendrados que son su mortaja. Los ideales viven de la verdad, que se va haciendo, ni puede ser vital ninguno que lo contraiga en su punto del tiempo. Es ceguera oponer la imaginación del futuro a la experiencia de lo presente. El ideas a la verdad como y si concibiera apagar las luces del camino para no desviarse de la meta. Es falso. La imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan. El idealismo dogmático de los antiguos metafísicos pusieron en las ideas absolutas y a priorísticas. Oponemos un idealismo experimental que se refiere a los ideales de la perfección, incesantemente renovados, plásticos, evolutivos como la vida misma.